Bien, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Habíamos dejado un pensamiento semilla, soñar, y entonces sí que vale la pena soñar. Cuando ustedes ven esta imagen del atrapasueños, ¿cuál se supone que es el objetivo de un atrapasueños? Pregunto yo. ¿Ah? Que el sueño se haga realidad, porque si uno atrapa el sueño sí se puede hacer realidad. Pues yo pensé que se llamaba atrapapesadillas. No, en serio, no, ¿qué tal? No, atrapasueños. Bueno, el caso es que después discutimos para qué sirve, pero curiosamente, para encontrar ese mundo de los sueños, suele ser, yo pienso que muy significativo que tengamos que cerrar los ojos para ver, ¿sí? Es una cosa que llama la atención, pues por lo menos, y el hecho de que tengamos que cerrar los ojos para mirar al interior nos invita por lo menos a hacer un movimiento de introyección, ¿sí? Y de uno saber qué está mirando hacia allá y qué es lo que pretende develar. Uno menciona la palabra sueño y se imagina que mucha luz, mucha oscuridad. ¿Cómo se lo imaginan ustedes? Depende de si estoy en una discoteca o en la playa. Pero normalmente uno encuentra oscuridad o encuentra luz cuando trae, insisto, la palabra sueño, evoca la palabra sueño, independientemente de lo que esté soñando. Oscuridad. O sea, luz y oscuridad. Bien. Eso es. Necesitamos la oscuridad para poder aprender a ver la luz, y eso es lo interesante, porque es curioso que cuando nosotros cerramos los ojos aparentemente todo está oscuro, pero hagan el esfuerzo en este momento de cerrar sus ojos y apretarlos duro. En ese movimiento entre apretarlos suave y duro, en ese pequeño instante que ocurre. Eso es. Hay un chispazo, ¿cierto? Fíjense que eso es una cosa muy curiosa, porque es como si hubiera una ventana crítica donde uno dice, hasta aquí es oscuridad, pero de ahí para allá ya como que se despierta ese rayo de luz. Y en ese rayo de luz entonces empiezan a revelarse, por supuesto, muchas cosas. Entonces hace que posiblemente nosotros tengamos que tener esta actitud de cerrar los ojos, insisto, pero en cierta forma de tener, insisto, una ventana crucial y crítica para que se genere este tipo de movimiento al interior. Es decir, para que nosotros podamos empezar a despertar la luz. Es como si tuviéramos que hacer un poquitico más de esfuerzo al simplemente cerrar los párpados. Y eso ya empieza a tener un significado. ¿Les llama eso la atención o no? ¿Les cuenta eso alguna cosa? ¿O ve? Nunca me había dado cuenta. Es como el principio del libreto del sueño. Eso. Se empieza ahí como a escribir ese libreto, ¿cierto? Y entonces ese libreto partió de una chispa, como tú mismo lo describiste. Y esa chispa, ¿qué son? Electrones. Son electrones, exacto. Para que eso ocurra, entonces hay unas estructuras a nivel ocular, mirándolo solamente desde los órganos de los sentidos, que son lo que se llaman los bastones, ¿sí? Y esos bastones, tal vez lo habíamos mencionado en alguna otra charla, son necesarios para poder ver en la oscuridad. Curioso eso, ¿no? Y tenemos más conos que bastones o bastones que conos. En realidad tenemos muchos más bastones que conos. Y entonces es también como si la vida misma nos estuviera diciendo, sí, necesitamos más bastones que conos porque todavía estamos en un proceso de oscuridad y tenemos que despertar a la luz todavía. Entonces por eso nos dan más bastones.
para que tengamos la posibilidad de ver un poco más allá y de darnos cuenta de que detrás de esa oscuridad hay algo por develar. Entonces viene lo segundo. Curiosamente, hay que abrir los ojos para ver las aspiraciones. Y entonces esto, hijo de madre, y eso sí ya con qué se come, ¿sí? El mundo de las emociones, como el mundo físico, que tiene un físico etérico, o sea, tiene dos manifestaciones, algo físico y algo etérico. El mundo de las emociones tiene una emocional superior y una emocional inferior. Entonces el emocional inferior está marcado por los deseos, ¿sí? Pero el emocional superior está marcado por las aspiraciones. ¿Y qué diferencia se les ocurre a ustedes hacer entre deseo y aspiración? ¿Qué les llama la atención en esas dos palabritas? ¿Serán iguales? ¿Será lo mismo? ¿No tendrá una nada que ver con la otra? ¿O qué será eso? Las aspiraciones son como más metas. Las aspiraciones son más metas. ¿Qué más? Más visionarias, más factibles. No. Más fervientes. En realidad lo que son las aspiraciones son cosas mucho más elevadas, mucho más sublimes que el mundo solo de los deseos. De hecho, en alguna otra charla habríamos hablado de que nosotros tenemos tres tipos de confusiones. La confusión por el cuerpo, y a veces nos quedamos ahí, entonces casi que nos atrapamos en querer trabajar cada segundo por el cuerpo, y está bien que cuidemos, por supuesto, este templo que vinimos a habitar, pero no que nos convirtamos en esclavos de ese cuerpo físico, ¿sí? La otra era la confusión por el poder, y la otra era la confusión por el placer. Entonces existen tres tipos de grandes confusiones, ¿sí? En ese mismo proceso, entonces, en el aspecto emocional, insisto, hay esa doble mirada, pero también en el mental. Y hay un mental inferior y un mental superior. El mental inferior tiene que ver con los pensamientos, pero el mental superior tiene que ver con los ideales, con algo que va mucho más allá de lo que aparentemente es un pensamiento subjetivo y que posiblemente solamente me afecte a mí. El ideal ya casi que necesariamente involucra mínimamente una comunidad que puede empezar por dos, es decir, por lo menos el interés por el otro. Pero entonces ahí, en ese mundo, ojo a esto, insisto, pasando del pensamiento inferior al pensamiento superior, es decir, yendo al mundo de los ideales, es necesario despertar, abrir los ojos, pero porque ya hemos hecho un movimiento previo, que era el de mirar al interior. Dicho de otra manera, para poder contactar con el mundo de las aspiraciones, es necesario haber cerrado los ojos primero y ahora sí abrirlos, porque ya miramos al interior. O sea, era necesario habernos interiorizado para poder saber qué hay allá afuera un poquito más sublime. Y eso indica entonces que necesariamente tuvimos que haber hecho una cosa que llama la pausa. En esa pausa que nos invitó a mirar al interior, entonces descubrimos de qué estábamos hechos. Digamos que yo quiero saber de qué estoy hecho, entonces ni siquiera una escanografía me puede mostrar de qué estoy hecho, me muestra a lo mejor cosas macro que yo tenga, pero realmente esa comunicación interior con la esencia de mi ser solamente la puedo hacer a través de ese movimiento de interiorización que se logra ¿cómo? Con la meditación, ¿sí? Entonces hay un estado primero de concentración, ¿sí? Y digamos que uno se concentra relativamente fácil, pero después viene un estado de meditación. ¿Y qué seguiría después de un estado de concentración y uno de meditación? Digamos en el plano evolutivo. Antes de la iluminación, de conciencia, por ahí va la cosa. Eso es un estado de contemplación. Y el estado de contemplación es entonces simplemente el del observador que no juzga, el del observador que simplemente se hace uno
con lo que está allí alrededor. Ese es el estado de contemplación. Entonces, en un estado de contemplación previo, ahí sí, a un estado de iluminación, que es donde ya hay un ascenso casi directo de contacto con el alma, que involucra todo esto, en ese estado de contemplación, para poder haber llegado hasta allá, tuvimos que haber pasado por este mundo de los pensamientos inferiores y superiores, de las emociones inferiores y superiores, y del cuerpo físico y etérico. En otras palabras, tuvimos que haber alineado lo que se llama la triple personalidad inferior: el mundo físico etérico, el mundo de las emociones y el mundo de los pensamientos o las ideas. Ese puede ser el mismo proceso o estado del momento de trascender y dejar el cuerpo. Sí y no, porque tú preguntas si ese es el mismo estado entre dejar el cuerpo y trascender. Eso sería la muerte física como la conocemos nosotros, pero digamos que un iluminado no tiene que estar muerto físicamente, ¿sí?, para poderse iluminar. Digamos que nos estamos muriendo y estamos naciendo a cada instante, como lo hemos dicho, pero eso no implica que esa sea una condición de trascender a otro plano. Es otra cosa ya, digamos, que va de Texas para arriba y que algún día tocamos, que es el fenómeno de la muerte como tal, que tiene además muchas implicaciones bien interesantes. Entonces, sí. Este estado de contemplación, ¿es posible que uno como mortal, pues y con el ego pues que tenemos en este día a día, podamos de pronto tener esos momentos de forma cotidiana, o eso es para los que se van a vivir allá en la cueva? Alguna vez, mira, yo repito tu pregunta porque me hicieron la observación de que algunas veces no se escucha la pregunta en la filmación. Entonces, me preguntas si en ese estado de contemplación uno puede en su día a día estar ahí, no tenerse que ser eso. Alguna vez un españolete se fue para el Himalaya buscando un maestro para que lo orientara en su vida. Entonces, cuando llegó allá, después de semejante sacrificio, pasaron 3 días, 4 días, y su maestro lo miraba simplemente compasivamente, pero estaba callado. Entonces él asumía, bueno, debe ser que mi maestro me va a decir algo luego y estaré esperando que yo entre en un estado de quietud, y el tipo se sentaba a meditar, pero pasaban 8, 10 días y nada, y pasaban 20 días y bueno, el sacrificio había sido bastantico para irse para allá, hasta que le dice, maestro, es que vea, ¿sabe qué? Pero le dijo en españolete, oye, que maestro, que yo vengo a que tú me ilumines, ¿eh? Le dice, hombre, no busques la iluminación donde no está, tus maestros están allá, donde tú perteneces. Y entonces le pone el ejemplo de San Francisco de Asís, Santa Teresa, ¿cómo se llama? No San Francisco, sino el otro, San Juan de la Cruz. Y entonces le dice, allá están tus maestros, ¿para qué tienes que venir hasta acá? No sé si empieza eso a responder tu pregunta. En realidad es que no es el hecho de ser un simple mortal, como tú dices, para poder entrar en ese estado de contemplación. Nosotros generalmente estamos metidos en un ego muy complejo. Entonces el ego es el que te pone esa discusión. Y tú tienes una discusión con cualquiera. Y entonces en esa discusión, hombre, yo todo el esfuerzo que estaba haciendo y este berraco me sacó la piedra, ¿sí? Entonces llega uno y dice, ¿para qué voy a seguir yendo los lunes? Si es que me sigo emberracando igual, ¿no? Y no es eso, es que vinimos a pulir el carácter. Recuerda que primero tú tienes que pulir un carácter: correcta visión de las cosas, actitud de escucha, capacidad de expresión. Y esas 3 cosas hacen que cuando tú las conquistas, mejores el carácter, y entonces ahí sí, probablemente tu personalidad, tu triple personalidad inferior se alinee. Es decir, tus pensamientos probablemente vayan en relación con las acciones y tengan una coherencia adecuada en ese pensar, sentir y actuar que tanto hemos mencionado.
Entonces, el problema no es de hacer 1000 cursos, el problema es de disponerse realmente, y cuando tú te dispones tienes que enfrentar un ego que es el que te va a poner las zancadillas, y esa es la parte más compleja de esto. Cuando tú logras asumir una actitud donde ya no criticas, donde ya ni siquiera te dejas enganchar por la pequeña discusión de la personalidad, porque aquí ya lo que estás haciendo es defender un punto de vista y simplemente porque yo soy su mamá y punto, ¿sí? Por decir cualquier ejemplo, ¿no? Cualquier ejemplo, sí, así, uno cualquiera que se salga. Pero eso solo, por ejemplo, hace que, por supuesto, te desalinees, pierdas el centro en un momento determinado, si permites que te provoquen, ¿sí? En estos días poníamos el ejemplo este fin de semana de cómo cuando a uno le dan un regalito y uno no lo acepta, pues le pertenece al otro. Y el regalito se puede llamar insulto, y el regalito se puede llamar búsqueda de pleito, o como lo quieras llamar, también puede ser, por supuesto, algo bueno. Pero si yo no lo recibo, ¿a quién le pertenece? Si tú me quisieras dar un regalo ya y yo no te lo recibo, ¿a quién le sigue perteneciendo mientras? ¿Sí? Entonces es eso, es no apropiarse primero de lo que no es tuyo, y eso no es tuyo. La provocación no era tuya. El dejarte enganchar, eso no es parte de tu esencia. Cuando tú reconozcas tu esencia, entonces simplemente no cedes hacia eso y simplemente trasciendes el suceso. Y probablemente entonces, en ese mismo orden de ideas, tú vas a estar tranquila, serena cuando se presenta la discusión. Que es que somos humanos y que estamos en este plano y todavía nos falta un ratico para trascender. Pero sin duda, muy probablemente, si tú te revisas y miras tus conductas de hace 2 años, por decir algo, y te comparas hoy, seguramente dices, sí, he progresado, sí, y ya no me doy tanto látigo, y ya digo, bueno, ha valido la pena. Por lo menos reconozco, estoy en el sendero. Ese sendero puede ser muy largo o puede ser muy corto, dependiendo de qué tanto tú te entretengas en las ramas y no vayas en el tronco, en la dirección concreta. No pierdas tu enfoque, porque si se pierde el enfoque es muy poco probable que yo vea con claridad lo que estoy tratando de buscar. Entonces, por eso decimos, hay que estar dispuestos, hay que estar receptivos. ¿Y estar dispuestos qué es? Estar conscientes, y eso empieza por acallar el ruido. Y lo principal del ruido son las emociones. Entonces es no dejarse envolver por esas emociones, no dejarse, digamos que, manipular por esas emociones, sino todo lo contrario. Cuando estamos receptivos es porque estamos en un estado de tal paz interior, de tal tranquilidad, que entonces ahí sí es perfectamente posible que empieces a contactar con esas esferas superiores de tus 3 cuerpos. Es decir, que trasciendas el cuerpo físico hacia el etérico, el cuerpo del emocional inferior al emocional superior, el cuerpo del mental inferior al mental superior. Y finalmente allí, en el mental superior, donde ya te contactas con los ideales, es muy probable que en un mundo ideal tú no tengas que hacer esa pequeña discusión. ¿Sí me hago entender? Entonces, obviamente es una tarea que no es fácil. Eso es más o menos. Eso se llama la maniobra del torero, y el aceite de coco también. Sí. ¿De qué? ¿De qué? De foca. Ah, de foca. Ah, bueno, de foca. ¿Y por qué de foca? No sé. No he entendido el dicho, pero literal. Maravilloso. Bueno, aceite de foca, asumamos que eso es así. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, porque estar dispuestos y receptivos es asumir esto. ¿Y qué muestra esta imagen? Claro, libertad, despegue, está abriendo sus alas, está extendiendo sus alas, y cuando uno extiende las alas es para volar, y cuando uno vuela es porque está libre. No. Entonces, por eso no es extraño que los 12 portales del alma terminen en la libertad. No es extraño que los 12 arquetipos terminen en el bufón, que es el que contempla o aprende de una lección que se llama libertad. Y no es extraño que cada uno de nosotros realmente tenga que trabajar por eso en el día a día. Por eso hemos dicho tantísimas veces
que el mayor don del ser humano es la libertad. Cuando se pierde la libertad, no podemos estar dispuestos ni disponibles. Entonces, ahí es donde necesitamos que aparezca el mago interior. Y ese mago interior, entonces, nos está diciendo que la verdadera magia se da desde la pausa. Porque si no hacemos la pausa, ese ruido es tan intenso que nos confunde y obviamente nos lleva a cosas mucho más complejas. El fin de semana veíamos a alguien que empezó a desarrollar un problema. Es muy bonito ese caso, porque es que en medio de todo son nuevamente las formas como se inscriben las emociones en el cuerpo. Esta es una mujer que adoptó una hija que ya es una mujer, ya hecha y derecha, pues ya creció, ya todas esas cosas, pero, cuando ella se entera de que esa hija en algún momento de su vida, en la primera infancia, fue abusada sexualmente, entonces ella se empieza a echar una cantidad de culpas porque piensa, la descuidé y quién sabe qué pudo haber pasado por culpa mía y qué va, ¿no? Y entonces obviamente los hijos crecen ¿en dónde? Cuando se engendran, pues quiero decir, en el útero, en su matriz. Ella hace un cáncer a nivel de la matriz y aunque no sea su hija biológica, eso es bien importante, porque es que la hija no es simplemente la biológica, como el padre no es simplemente el biológico, ¿no? Es ese ser que creció y fue engendrado ahí, incluso desde mucho antes de adoptarla, desde ahí ya estaba cunando, y ese acunar otro ser que llega a ti para ocupar el espacio del hijo, se ancla en el segundo centro. Y eso es muy importante. Pero como si fuera poco, entonces, bueno, a ella la tratan perfectamente bien, afortunadamente a tiempo, aparentemente, todo va muy bien, pero luego le sale un nódulo en el pulmón. Y ella dice, es que hay una tristeza muy grande que me ha invadido a mí todo este tiempo, claro, y ya ustedes saben, porque son alumnos iluminados, que el pulmón maneja las tristezas, pero además también saben de una relación que hay entre los dos centros, el segundo y el quinto. Pero además, como si fuera poco, ustedes que ya conocen de esto, díganme, en el quinto, ¿qué más hay que tenga que ver con la descendencia biológica o no? Insisto, biológica o no. Ojo, porque es que un hijo o una hija puede ser mi empresa. Los senos. Sí, los senos. Los senos, pero ¿cuál seno? El izquierdo. El izquierdo, que es justamente el que tiene que ver con la descendencia. Y vuelvo, insisto, así haya sido adoptada, fue criada como esa hija. Entonces, en ese seno izquierdo se inscribe toda esa información y también le sacan un fibroadenoma del seno izquierdo. Por fortuna hasta aquí, benigno. Pero uno ya que dice, un momentico, es que esto aquí de la crianza de su hija todavía no ha sido trascendida. Aunque le hayan sacado la matriz, todavía ella está. De hecho, cuando se refiere a su hija de 20 y tantos años, ella habla de mi niña. Y mi niña está todavía aquí, aunque, insisto, le hayan sacado ya la matriz. Pero si no está la matriz, se tiene que manifestar en el centro acoplado, que es el quinto centro. Yo es que me quedo absolutamente sorprendido de la precisión y la exactitud que hay con todas estas cosas, porque es que uno dice, es que es demasiado, es que fíjense cómo cuando uno hace la historia, lo bonito de esto es que puede prevenir muchas otras, ¿sí? Si ustedes se dieron cuenta que desde ahí se empezaban a alimentar culpas, uno tiene prontamente que resolver esto y no cargar una culpa eternamente hasta que se manifieste en el centro acoplado. Si en cambio en ese suceso ella hubiera hecho su proceso rápidamente de esculcar esas emociones, así duelan, y de confrontar esas emociones, es muy probable que se hubiera ahorrado el resto. Pero es un aprendizaje.
Y es un aprendizaje que ella por fortuna hoy puede decir, hice el cursito y estoy a tiempo de ganar la materia y de aprobar la materia. ¿Sí? ¿Perdón? Claro, claro, y lo hizo muy práctico. Entonces, eso es bien, bien interesante. Por eso, cuando hacemos la pausa, es cuando generalmente nos encontramos con el momento de la reflexión. La reflexión es volverse a flexionar en señal de humildad para decir, sí, soy un aprendiz, tengo que aprender todavía. ¿Qué hacemos, pues? Si es que todavía tenemos que aprender. A lo mejor por eso seguimos en este plano, a lo mejor por eso todavía ustedes no levitan. Claro, todavía fíjense, ustedes van en el camino, ¿no? Yo en algún momento fui como ustedes. No, fíjense, estamos en ese proceso. Estamos en el proceso de irnos elevando poco a poco y entonces para eso necesitamos hacer magia. ¿Qué es la magia? Además de despertar una sonrisa en el otro, ¿qué es un acto de magia? ¿Qué es? Transformación, alquimia. Es una alquimia. Y de eso hablamos muchísimo en otra charla y por eso no me voy a quedar ahí. Pero eso tiene un sentido. Entrar en ese proceso alquímico significa yo soy capaz finalmente de transmutar mis emociones, no solo de transformarlas, no solo de irme hasta los infiernos, sino también salir, elevarme a partir de un aprendizaje y hacer el camino de ascenso en espiral del que también hemos mencionado. Entonces viene aquí una cosa también muy importante y es que para poder volver a alcanzar esos sueños, para poder volver a conectarnos con esos sueños, es necesario que haya no solamente confianza, sino esto, mucho de perseverancia. Y es ahí donde generalmente nos quedamos. ¿Alguien sabe por qué nos quedamos aquí? Porque llegamos hasta inclusive confiar y decimos, sí, podemos hacerlo. Y empezamos a hacer un intento y a lo mejor un segundo, hasta a lo mejor un tercero. Pero si esto no resultó, entonces lo abandonamos y por supuesto se pierde la perseverancia. ¿Qué será o de qué dependerá que la perseverancia sea lo suficiente como para que esa constancia finalmente nos lleve en la dirección de los sueños y para que esos sueños obviamente se cristalicen? Motivación y disciplina. Uno, motivación y disciplina, sin duda. Pero ¿qué hay de fondo cuando tú no tienes motivación y disciplina? Un propósito, tiene que haber propósito para tener perseverancia, pero ¿qué hace que pierdas el propósito o que pierdas la motivación? Y supongamos que el propósito fuera superior, ¿qué es lo que nos impide llegar a ese propósito? Ganas. ¿Y qué hace que pierdas las ganas? Otro poquito más. La falta de confianza en sí mismo. No, aquí tenías confianza. La pérdida del enfoque. Sí, ¿y por qué pierdes el enfoque? O sea, hay una razón mucho más de fondo para que todas esas cosas se pierdan. Para poder hacer eso, ¿tú qué necesitas? Energía. Energía. Claro. Claro. Eso es, que la energía sea superior a los obstáculos. ¿Y eso quién lo da? La energía de reserva. Y también ¿quién lo da? Una cosa que llamamos el rayo del poder y de la voluntad. Entonces ese rayo del poder y de la voluntad, que entre otras se ancla en el séptimo centro, y no debe ser al azar porque el séptimo está conectado con el primer centro, que es el de la energía ancestral, que es bien distinto el rayo al centro, no coinciden casi nunca los rayos con los centros de energía, para que de una vez quitemos esa confusión, es otra cosa aparte de la que tendremos que hablar un poquito más adelante, pero yo creo que ya dentro de muy poquito, porque veo que ya empieza a haber esa necesidad. Pero conocer ese rayo del poder y la voluntad depende también de que haya materia prima. Si yo no tengo energía, pues ¿de dónde saco el ímpetu para seguir perseverando? Normalmente, pues, esa energía y esos propósitos, la energía no es tan fuerte para que el primer tiro alcancemos el objetivo, ¿cierto? Pero
como una revolución. Obviamente depende del objetivo también. Sí, puede ser muy fácil. Claro. Darle el dulce al niño. Eso es, eso es. Entonces, según esos objetivos, que por supuesto tal vez vayan incrementándose o vayan aumentando, si pasan del deseo a la aspiración, entonces requieran un esfuerzo mayor. Entonces, ahí es donde está la cosa, en encontrar no solamente la energía suficiente, sino que si tú dilapidas toda la energía, pues se perdió. Entonces viene otra cosa muy importante, que es dosificar, modular la energía. Claro. Entonces tú, por ejemplo, estás trabajando con uno de tus alumnos en el gimnasio y obviamente lo primero que le dices es dosifique, se lo dices de otra forma. ¿Cómo le dices? Pues hay que moderar Pero ¿cómo le dices? a la respiración. Eso, module la respiración. Todos los que trabajan esa parte dicen, a ver, ojo a la respiración. Y entonces no es lo mismo que yo levante la pesa y haga la respiración aquí o allá o acá, y ya ellos saben perfectamente dónde modular la respiración. Pero la respiración es que otra vez es la que nutre la energía ancestral o la energía de reserva. El pulmón es el que nos nutre. Y a su vez la respiración, ya lo vimos, es la pausa. Es la pausa. Entonces miren lo importante, cómo vamos empezando a hilar aquí cositas. Es necesario que haya pausa para poder aclarar, pero también es necesario que haya pausa para poder insuflar de energía suficiente, para que esa energía suficiente por fin nos permita dar el salto y conectarnos con otra cosa mucho más importante y más, digamos que más elevada en ese orden de ideas. Entonces viene una cosa, y es que ustedes tienen que empezar a confiar. Y esa confianza y esa convicción nos llevan a que realmente nosotros digamos es posible. Y cuando ustedes están montando en bicicleta, supongamos, y les faltan 2 kilómetros y han hecho un esfuerzo terrible por llegar a la meta, sienten que van a desfallecer, pero también sienten que allá, en la meta, hay alguien que los está esperando para decir qué rico, fuiste capaz, o simplemente ustedes, por su propia satisfacción, cuando cruzan la meta, dicen, fui capaz y lo pude hacer. Y es posible que la próxima ida lo haga en 2 segundos menos, pero ya, es un propósito. Pero primero tuvo que haber una convicción total. No, es que yo no puedo, yo definitivamente no soy capaz. Cristina, no insista, es que usted me insiste en unas cosas que yo no soy capaz. Y entonces se le mete esto en la cabeza y claro, evidentemente ni siquiera empieza, ¿sí? Es muy importante que tengamos esa convicción, pero por supuesto atada a una cierta dosis de probabilidad. Yo puedo tener la convicción de que a lo mejor yo reboto aquí y caigo hasta la luna, pero pues, ¿sí? Un poquito complicado. ¿Y qué es lo que a veces a uno lo hace como ir más allá, pero más, o yo no sé si es la misma energía de reserva, que es como la adrenalina? Digamos que cuando uno está haciendo deporte, uno es como la adrenalina, o sea, sé que me están doliendo las piernas, sé que no doy más, Sí, pero es como ese morbo, esa pasión, yo no sé, algo como por llegar, que para otros, pues a muchos les da miedo, ¿cierto? A algunos la adrenalina nos genera como más ganas de llegar, de meternos más lejos, pero a otros les da miedo. ¿Y qué diferencia habrá entre el que quiere llegar más lejos y al que le da miedo? Una cosa que se llama convicción y confianza. Pero tú acabas de decir una palabra muy importante, adrenalina. Mencionaste la adrenalina. ¿Y quién secreta la adrenalina en el cuerpo? Las suprarrenales. Y las suprarrenales hacen parte otra vez del primer centro. De hecho, es la glándula del primer centro. Por eso necesitamos esa adrenalina, necesitamos esa dosis de, hey, dele, ¿sí? Porque si no hubiera adrenalina, se va a acabar el mundo. ¿Ves? Sí, se acaba. O viene ese carro y te va a pisar. Yo creo que ese carro me va a pisar. ¡Pum! Me pisó, ¿sí? Pero la adrenalina me va a pisar, ¡pum! Y brinco. Y hago el movimiento que me dice, ya, cuidado, hay que... Y apenas en fracción de segundos, cuando ya tú estabas pensando, ojo, porque hay imágenes que solamente duran en promedio 33 milisegundos. Eso es
casi que absolutamente nada, pero en ese tiempo es más que suficiente para que todo tu sistema nervioso autónomo reaccione de una manera súper veloz. Y en ese momento, fíjate la fracción que ocurrió de tiempo, pero en ese instante fue suficiente para que tu cerebro diera la orden y se bombeara tanta sangre a tus músculos que pudiste hacer el movimiento del brincar y correr, ¿sí? Si no hubiera eso, no podrías hacerlo, ¿sí? Porque imagínense, que esto lo racionalizáramos un poquito. Viene un carro, cerebro, ¿qué hacemos? Espérame, yo analizo, estoy aquí poniendo unas ecuaciones, velocidad igual a no sé qué, tal cosa, espérate, ¡pum! Hace rato pasó ese carro por encima, ¿no? Entonces, todo eso ya lo ha aprendido tu cerebro de la experiencia vivida y entonces ya tiene la oportunidad inclusive de calcular una respuesta para decir, actúo a tiempo, pero esa acción se deriva de una cosa muy importante. Esa acción se deriva de que nosotros tengamos un compromiso tan grande con nosotros mismos que nos lleve a generar ideas inspiradoras. Y las ideas inspiradoras son esto: se me encendió el bombillo. Normalmente andamos con el bombillo apagado, ¿sí? Y uno que necesita para encender el bombillo, primero, otra vez energía, ¿sí o no? Pero no solamente energía, si el bombillo no está enchufado, ¿qué? Claro, tampoco. Puede que haya energía aquí, pero si no hay una conexión, entonces por supuesto que no va a llegar. Entonces es muy importante esa energía que tenemos allí, que nos permita en un momento determinado decir, fue tal lo que liberamos que generamos una idea inspiradora. Por lo tanto, una idea inspiradora no suele ser la de cada segundo, eso sería lo ideal. Cuando uno está realmente conectado con esa tríada superior que se llama la tríada espiritual, entonces se conecta uno con tres aspectos que la sabiduría oriental llama Atma, Buddhi y Manas, pero no los quiero enredar todavía con esas cosas. Atma, Buddhi y Manas, estamos hablando de voluntad espiritual, de la mente espiritual o la inteligencia espiritual y del amor espiritual. Cuando en ese plano del espíritu, miren que me estoy desplazando del cuerpo físico, emocional, mental, hasta del alma, ya me pasé y estoy por allá arriba, hay una cosa tan importante que se llama un mental superior, un emocional superior y un intelecto superior, y ya estoy hablando de un plano que obviamente todavía está muy elevado para el estado evolutivo en que estamos nosotros, pero digamos que esa es parte de la aspiración, ir en ese sendero para que algún día podamos, después de haber conquistado el reino de las almas, conectarnos con esa tríada espiritual. Y eso es lo que muchos de los que han desencarnado ya han logrado hacer, seguramente. Y entonces, por eso es muy probable que ustedes en un momento determinado, en un momento de mucho desespero, de mucha angustia, sientan que esa mamá les habla, sientan que ese ser querido les habla, y no porque es que les esté susurrando al oído, sino porque son esferas superiores desde donde, si en un momento determinado estamos lo suficientemente receptivos, captamos la presencia de esos seres, y que nunca se han ido en realidad. Lo único que quisieron fue transformar esa presencia y entonces nos mostraron otras vías. Por lo tanto, es muy importante generar ideas inspiradoras. Y esas ideas inspiradoras normalmente, si son inspiradoras por la propia definición, no pueden ser ideas que tengan que ver simplemente con el beneficio personal. Tienen que trascender muchísimo el beneficio personal por un beneficio mayor, por un beneficio grupal, por un beneficio a la humanidad misma. Por eso cuando se sirve, estamos mucho más cercanos a encontrar ese estado que nos permite encontrar la inspiración que cuando simplemente yo estoy apropiándome de más y más y más. Por ejemplo, el que en lugar de servir con su empresa muy exitosa, simplemente se dedica a acumular dinero y bienes y todo lo demás, frecuentemente empieza a sentir un tal sentido de frustración que dice, no puede ser que la vida sea esto solamente, pues
Entonces yo luché tanto para esto y ya, quiero mi casa, la compro, quiero ese carro, lo compro, ¿y qué? Y entonces, ¿qué es lo que ya me va a dar placer o qué me va a generar a mí entusiasmo, enteosasmo? Dios está en mí. Cuando descubre que en cambio eso que ha conquistado, ese es el plano del guerrero en los arquetipos, y entonces el guerrero descubre que puede en ese tipo de movimientos conquistar, salir a la conquista del territorio, a recuperar su territorio, y perfecto, y guerrea y le mete toda la berraquera que tiene, pero eso tiene sentido finalmente si el terreno es para compartirlo, sino ¿qué sentido tendría? Es más o menos lo mismo. El problema es que nos quedamos a veces en la lucha y en el guerreo, pero no llegamos a lo que deberíamos llegar. Listo, conquisté mi territorio y ya. Imagínense ustedes unos super mega latifundistas, por decir algo, del terreno físico como tal, y viviendo solos en un terreno inmenso. Pues, qué artera o no, ¿sí o no? Pero en cambio, cuando te visitan o cuando simplemente dedicas parte de ese espacio y le diste trabajo a otros y entonces produjiste alimentos y esto tiene ya otro saborcito. Pero no lo llevemos al latifundio, llevémonoslo a nuestro pequeño territorio. Y el pequeño territorio es el del trabajo, es el del hogar, es el de las amistades, es esta cosa, ¿no? Entonces uno puede modificar su territorio pequeñito o no. Sí. Pequeñito grande, ¿no? Claro, entonces el territorio en tu hogar, ¿qué es? Conquistar el territorio es ¿qué? Generar en ese territorio un movimiento de paz, un movimiento de serenidad, un movimiento de calma, y eso hace entonces que ya cuando yo dispongo ese terreno, pero además lo lleno de cosas muy buenas, abono ese terreno para que lo que germine allí sea muy bueno, entonces ya esa otra discusión la voy a evitar. ¿Qué significa eso? ¿Muy malo? ¿No lo aboné suficiente? No, es que yo todos los días puedo abonar o no. Puede que no lo haya abonado antes, podría abonar hoy, claro. Y a veces me encuentro con dificultades muy grandotas en el camino, cosas que yo nunca jamás me hubiera imaginado y que sin embargo ocurrieron, y que digamos cosas con las que yo no contaba, pero pues aparecieron. ¿Y qué hacemos? Si hoy me enfrento a dificultades grandotas, sí, las pude haber evitado, a lo mejor mi ambición era tan grande que no me permitió ver el riesgo en el que me estaba metiendo por involucrarme con esta o aquella persona, sí, pero me quedo ahí, dándome latigazos. Ya, inevitable, pasó. Si pasó, lo tengo que dejar pasar. O sea, no me puedo quedar en el pasado. Ya, me tengo que centrar otra vez en el presente para ahí sí entonces empezar a encontrar que esa energía que estaba dormida en la semilla perfectamente podía brotar y hacer esto, ese proceso de la germinación tan bello. Pero ¿qué se requirió para que esto ocurriera, para que este milagro ocurriera? Uno lo ve y dice, pues sí, una semillita ahí que germinó. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que dio origen a eso? Claro. Todos los cuidados, lo abonamos, le echamos todo lo que fuera, agüita, calor, lo que fuera, humedad suficiente, toda la cosa, pero finalmente cuando germina, ¿qué pasó? Otra vez la luz. Otra vez se manifestó la luz, y entonces no es en vano que la fotosíntesis se dé en este reino, porque sigue requiriendo luz. Entonces no es simplemente listo, germinó, no, ahí es donde empieza el proceso. Es como con los hijos, ¿no? Llegaron los hijos, sí, muy rico, por fin llegó, juepucha, pero es que aquí es que esto empieza, ¿sí? Y apenas uno se da cuenta, ayer veía un programa en televisión, no sé si lo vieron, de la señora que tuvo los cuatrillizos y todo lo que eso implica. Yo miraba esa historia y decía, juepucha, y yo que con uno me quejaba. Entonces, imagínense cómo será eso, pero a su vez es un esfuerzo muy grandote que cuando uno ve están creciendo bien, y creciendo bien no es simplemente vigoroso, sino están siendo
gente, realmente personas valiosas, se han ido creciendo porque les di cimientos suficientes que los armaron de valores suficientes para que esta semillita germinara y creciera y finalmente pueda tener la esperanza de que den sus frutos nuevamente y que por eso esto se perenice. Entonces allí donde esa semilla se descubre, el que es el verdadero soñador es capaz de observar en el gusano la mariposa. Es el que es capaz de observar la potencia que puede haber en esa semilla o en ese gusano para generar la mariposa. Entonces el soñador no está en el mundo de las ilusiones, no. Hay que diferenciar eso bien claro. No es lo mismo soñar que ensoñar, ¿sí? Eso es bien distinto. Y andar en el mundo de las ilusiones es iluso, es absurdo. Entonces lo que uno hace es, bueno, esos sueños deben ser objetivables y deberíamos realmente tener cosas muy concretas, y para tener cosas muy concretas uno tiene que tener un mapa de navegación otra vez. Si yo no tengo mapa de navegación, ¿a dónde va a llegar? No, voy a la deriva. Y si voy a la deriva, generalmente no llego a un destino claro. Eso a su vez hace que definitivamente tengamos que lanzar primero el corazón para que las acciones vayan detrás de ese corazón. Y eso traducido en otros términos es, tenemos que lanzar ese cuarto centro, esa energía del amor, esa capacidad de servir, esa sustancia luz que se está de alguna manera acunando en el cuarto centro para que después se proyecte en el centro y podamos ser portadores de una información que nos permita a nosotros decir, sí, estas acciones, o sea, lo que yo estoy haciendo hoy está perfectamente acorde, va en el sentido de esa emoción pura, grande, máxima, que es la emoción del amor. Si eso no ocurriera, ¿qué pasaría? Si las emociones no son elevadas, trascendidas desde el amor, entonces ¿qué pasaría? Vivíamos en un limbo, sí. Supongamos que esas emociones no sean movidas desde el cuarto centro, sino desde el tercero. Entonces, ¿qué pasa? Uno se puede enfermar del primero, del segundo, del tercero, y ni siquiera individualizando la enfermedad. Entonces, ¿qué emoción estaría moviéndose ahí? Eso, esas cosas. Entonces, obviamente, si la emoción se mueve desde los apegos, la probabilidad de que el resultado sea óptimo, muy poquita. Si la emoción se mueve desde el quinto, depende. Yo la puedo sublimar y entonces volverla creativa, pero generalmente para que llegue allá ya ha trascendido el cuarto. Es decir, el cuarto centro, el amor, trasciende y me permite que la exprese como creatividad. Si no, se va a expresar como tristeza, quinto centro. ¿Ya? Entonces, es muy importante, insisto, que trascendamos, porque si nos quedamos ahí en la periferia, seguramente que no vamos a llegar a cosas muy importantes. ¿Qué les dice esa imagen? Sí. Pero detrás de un deseo sin voluntad, hay un sancocho sin carne. ¿Sí o no? Entonces es muy importante que detrás del deseo haya la voluntad. ¿Y a eso cómo se le llama? Ahí sí, lo que dijiste ahora. Una ferviente aspiración. Es decir, ya es tal el deseo ardiente que ya trasciende eso y entonces se va a una cosa que se llama pasión. Y el deseo acompañado de voluntad es pasión. Eso es el deseo, eso es la pasión. Por lo tanto, depende de nosotros qué tanta pasión le pongamos a esto. Si le ponemos una cosita de un ratico es porque no había suficiente o deseo o no había suficiente voluntad, o las dos. Y eso nos va a llevar también
a que tengamos que asumir una actitud de eliminar la duda. Esto es lo que generalmente nos frena. El problema es que muchas veces pedimos muchos consejos y muchas veces queremos el concepto del gurú Larina Mayayelda y del Illuminati. No. A veces es el sentido común, el problema es que no siempre es el más común de los sentidos. Cuando finalmente decimos, hombre, la cosa no era tan compleja, descubrimos de verdad que esto no se queda en palabrería. La sencillez lleva a las cosas grandes. La sencillez lleva a las cosas grandes. Desde ahí entonces uno puede decir, ya, porque si hay duda, ¿qué está pasando? Me freno. Grafíquenme esa duda. ¿Cómo representarían ustedes esa duda? Si yo lo sacara aquí al frente, ¿qué harían en la duda? Titubeo. Un titubeo. ¿Y cómo lo expresarías ese titubeo físicamente? ¿Quieres pasar al frente? ¿O? Un balanceo, claro, es esto. ¿Y sí o no? Y está uno por allá en la piedra esa alta, a los 6 metros, y allá el charco ese donde se tira todo el mundo, y uno ve que todo el mundo llega, ¡chon! Y sin problema. Y cuando uno llega, es cierto. Y entonces, no, ahora sí, espere. Ay. Pero, pues, lo que pasa es que él es un niño y no se aporrea casi porque no pesa tanto. Y se empieza uno a echar todas las... Hasta que finalmente uno se acerca también acá y dice, yo sí seré capaz, y otro ¡bum! Y lo tiró. Y cuando lo tiró ya se dio cuenta que cayó, ya no hubo más de otra, ya en el aire no, párame aquí, no, ya cayó, pero cayó bien y sin problema y se dio cuenta que era capaz, entonces ahí sí, se sale y yo me tiro fresco y ya supo, ya venció una cosa que era la duda. La duda es lo que más nos anquilosa. Es el miedo, claro, por supuesto, está asociado con la emoción del miedo. Entonces, cada uno tiene esa responsabilidad tan compleja. Deben ser los miedos, deben ser los temores, eso no es fácil. Eso no es fácil. Además, porque si han sido muchos los miedos, generalmente sobre un miedo acumulamos otro miedo y otro miedo y otro miedo. Por eso el gran consejo, el que les dan en El Caballero de la Armadura Oxidada de Robert Fisher, es enfrente sus miedos. Porque mientras más tarden en enfrentar sus miedos, más los está acrecentando, ¿sí? Y hay que hacerlo. Duele al principio, asusta, claro. Pero después de que uno se atreve a enfrentarlos, se dio cuenta, como en ese librito, que los grandes dragones eran pequeños sapitos. Entonces, valía la pena. Y había que hacerlo. Y después de eso, entonces, viene una cosa que también es muy importante, y es que uno empieza a pasar de la conmoción, del susto, de la angustia, de la ansiedad, de la anquilosis, de la parálisis por el exceso de análisis, a esto, a la aceptación. Ya, hay que hacerlo. Alguien ahora me llama y me dice, o me pone un mensaje, me dice, Alejo, estoy súper triste, estoy pasando por un momento supremamente difícil en mi vida, es muy duro, es muy doloroso. Me dice, se me acaba de morir la perrita. ¿A alguien le puede causar eso sonrisa? Pero Dios mío, es que era alguien más de la familia. No. ¿Sí o no? Pero yo puedo quedarme ahí en la conmoción horrible, esto está muy duro, o simplemente no solo acepto, sino que digo, qué rico que ese ser me pudo acompañar todo lo que me acompañó, y qué rico que yo me acuerdo de ese ser tan especial, como jugué tantas veces con él y como tantas veces vino a pegarme un lambetazo cuando me vio que estaba triste, o cuando empezó a conmoverse de tal forma que cuando yo estaba llorando él hacía... Sí, y eso ocurre, pero entonces yo me puedo quedar ahí, e insisto, en la conmoción, y casi que esto me está diciendo, esto se soluciona es con moción, con movimiento, y el movimiento implica entonces, el primer movimiento, aceptación, para poder desplazarme y para poder hacer ese movimiento interior mucho más fuerte que lo que estamos mencionando. Entonces, finalmente, para poder seguir soñando, tenemos que evocar, invocar y provocar. Esto suena a un jueguito de palabras. ¿Pero qué es evocar?
Claro, es recordar, incluso, ojo, que esto es bien bonito porque uno podrá evocar desde el futuro. No, ¿cierto? Entonces uno desde el futuro, ¿qué hace? Uno desde el futuro, ¿qué hace? Invoca, claro. Y también provoca, claro. Entonces, precisamente tuvimos que haber contactado ese pasado, mírenlo aquí, evocar, para poder llegar al presente y con fuerza proyectarnos al futuro. No entiendo lo del pasado. Cuando uno no evoca cosas futuras, no evoca el pasado. Pero para soñar, ¿qué es evocar? O sea, Entonces uno tiene que ver la experiencia ocurrida para atreverse a soñar en grande. Es decir, yo cuando estoy hablando de soñar no estoy hablando del sueño, sino de esto otro. Para yo soñar con algo, entonces no puedo ignorar ese pasado, porque es posible que tenga que repetir experiencias no muy agradables y entonces consulto, evoco ese pasado y me dicen, ¿por aquí me podré meter? Sí, métase tranquilo que usted ya conoce eso, experiencia, pasado, para que pueda invocar, qué rico que, y finalmente provocar, y no solamente provocarlo allá, provocarme yo mismo, porque eso implica, hey, yo me provoco, yo soy capaz, alguien decía ahorita, yo voy a ir al páramo de letras, y entonces yo primero evoco una experiencia, sí, ya fui ¿a dónde? A Minas, yo qué sé, pero pasé Minas y entonces después de eso digo, puedo invocar, y entonces ya me imagino, voy a llegar allá a letras. Pero además me provoco a mí mismo, es que yo soy capaz, es que ya fui capaz de hacer aquella cosa y puedo entonces ahí sí contemplar la posibilidad de llegar a una meta mucho más superior. Eso lo estoy poniendo en el aspecto físico, pero si fuera en lo emocional y en lo mental, exactamente lo mismo. Yo puedo evocar emociones del pasado que de pronto no haya trascendido para invocar la posibilidad de, ahora sí, por ejemplo, convertir la tristeza en serenidad y calma, o convertir la obsesión en consagración, o convertir la alegría en bienaventuranza, o convertir la ira en autoafirmación, o convertir el miedo en prudencia. Yo puedo provocar eso finalmente, pero después de haber hecho ese recorrido. Entonces, lo que yo quiero decirte con esto es que uno, cuando no conoce el pasado, está condenado a repetirlo. Y es muy importante que también honremos el pasado, tuvo un sentido. Y soñar no es otra cosa que ir más allá de allá. Eso es lo que es soñar. Cuando ya por fin logramos meternos en un paisaje como estos, donde uno pareciera ver por allá el infinito, todo lo que uno como que, wow, esta imagen tan profunda que se muestra allá, cuando uno alcanza a ver eso, entonces puede decir perfectamente que ahí podemos empezar a desarrollar la intuición, que no nos vamos a perder la próxima semana en el mismo canal, a la misma hora y en este mismo lugar. ¿Sí? Será el tema para continuar la próxima semana. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Es que se nos fue el tiempo como rapidito, ¿no? Bueno, dime, Mauro. Alejo, según eso, entonces la energía para alcanzar los sueños, finalmente, ¿cuál es la energía como más poderosa para alcanzar los sueños de acuerdo a lo que tú decís? Dependiendo. Uno tiene 3 tipos de energía básicos. Esos 3 tipos de energía son eléctrica, magnética y reticular. La energía reticular tiene que ver entonces esa que tú utilizas desde el contacto con lo más ancestral y haces un movimiento donde casi desciendes a la tierra, te contactas con ella, contactas con el prana terrestre, energía terrestre, y entonces esa energía terrestre te dice, puedes sacar de aquí aquello que necesitas para lo más denso. ¿Y qué es lo más denso en tu existencia como ser humano? Claro, tu cuerpo físico etérico. Pero si después entonces contactas también
La energía magnética, esa energía magnética que además es la relacional, es la de los correctos patrones relacionales. Por eso es que nos afectamos tanto hoy en día, porque se nos olvidó tener relaciones adecuadas con el otro y con lo otro, con el entorno. Y cuando eso se pierde, esa energía relacional altera la energía magnética, que es la de ¿quién? Corazón. Y más allá del corazón, la de las emociones, ¿sí? El cuerpo emocional. Y te queda otro tipo de energía, que es la energía eléctrica. Y la energía eléctrica, ¿con qué nos conecta? No, esa es la magnética. Con el pensamiento. Y ese pensamiento es el cuerpo mental, ¿sí? Entonces tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo mental. Una vez hayamos alcanzado ese contacto con esos tres tipos de energía y las hayamos depositado donde era, de manera adecuada, es muy probable que entonces, si la utilizamos para bien, el cuerpo físico te lo agradezca infinitamente, y entonces estás en buenas y óptimas condiciones desde tu parte física. Tus órganos funcionan bien, se comunican bien entre ellos, saben que hay una cooperatividad entre ellos y saben que cada organito no funciona de manera aislada. Perfecto, llegaste a un ideal de tu cuerpo físico. Además lo respetas porque le das buena higiene corporal, buen sueño, buena alimentación, ejercicio, todas esas cosas. Eso, conquistaste ya el cuerpo físico etérico, entonces ahora conquista el cuerpo emocional. Ya sabes, lo tienes que conquistar a través de reproducir continuamente esto que llamamos los correctos patrones de relación. Hombre, es que yo soy humano y peleé ayer con mi esposa o con mi novia o con mi amigo. Sí, es que ese no es el problema. El niño pelea, pero 5 minutos después, mi mejor amigo. ¿Sí o no? Sí. Mi mejor amigo. Entonces, ¿qué pasa? Que no nos quedemos otra vez allá. Y no nos quedemos en esas emociones tan tóxicas, porque esas emociones tan tóxicas son las que me generan miedo. Perdí a mi esposo, perdí a mi esposa, perdí a mi novio, a mi novia, a mi amigo, a mi jefe. Sí, es posible que lo hayas perdido, pero a lo mejor lo ganaste porque lo guardaste en tu corazón el resto de tu vida. Y entonces, desde ahí, sublimas, elevas, trasciendes esa emoción inferior y vuelves y reencuentras el patrón de las emociones que tienen que ver mucho más con esa emocional superior, que ya lo decíamos ahorita, pasa al mundo de las aspiraciones. Y te queda entonces ese otro tipo de movimiento que tienes que hacer en el correcto patrón de pensamientos, donde ya esa energía eléctrica te dice, valió la pena esa evolución en la que el ser humano pasó de tener un pedacito así de lóbulo frontal a un 40% de lóbulo frontal en el cerebro, como diciendo, es muy importante el futuro, y para eso me vine preparando hace mucho rato, desde el cerebro reptil, pasé por el cerebro mamífero y ahora desde lo humano, desde la corteza de lo humano, me estoy preparando para encontrarme ya con otra cosa que va a trascender ya estos tres cuerpos. Y esa otra cosa que podrá hacer antes. Empieza por al y termina en a. ¿Sí? Entonces el alma es esa dirección o ese sendero que estamos buscando. Ahí es donde el iniciado y el iluminado, digamos que ven que el camino recorrido ha valido la pena, pero primero somos discípulos, después aspirantes y posiblemente después seamos maestros de sabiduría o seres iluminados. Pero es un recorrido grande el que tenemos que hacer, todavía nos toca, ¿cierto, José? ¿O no? Es un paseo, no es fácil, pero pues que hay que disfrutarlo. Mientras tanto, eso es el secreto, gozárselo, es verdad. Es andar con el bufón al lado. Imagínense, si uno anda con el bufón al lado, pues el camino se hace muy divertido, nos reímos, nos la gozamos. Ayer y antier estábamos en ese seminario de manos y
Y pues nos lo gozamos mucho, hay una cantidad de teoría y de cosas muy grandota, pero nos contamos chistes, hablamos de muchas cosas y contamos anécdotas y entonces eso ya, uno dice, bien, ahí estaba el bufón, pero el otro empieza a descubrir el bufón, porque cuando uno es capaz de fabricar una sonrisa interior, generalmente esa sonrisa es la que le transmite al otro y el otro, como tiene neuronas en espejo, entonces también empieza a sonreír. Y si alguien sonríe, eso es una absoluta maravilla. Claro, es un efecto dominó. ¿Más dudas, más preguntas? Yo tengo una pregunta, no, pero ya salí del tema para aprovechar. Dime. Ahorita mencionabas como unos pasos, pues, digamos que yo ni conocía, pues, en este camino, pues, hacia la fuente, por decirlo de alguna manera. Y es una pregunta un poquito, pues, como inocente, y es, digamos, que uno va teniendo varias vidas o oportunidades para ir avanzando. En este camino que uno recorre, uno alcanza como a acumular ese tipo de conocimiento, o uno puede volver y bajar frecuencias para recordar, o uno va como acumulando. A ver, el hecho de ir recorriendo el camino y a veces tener que bajar frecuencias en medio de todo no es malo, ¿no? Si tú ves que en un momento determinado te tienes que devolver porque ya te fijaste allá que había, para coger impulso suficiente y ahí sí pegar el brinco y no caer en la roca, pues bien valió la pena retroceder. Como quien dice, no se trata de ignorar el pasado, se trata de aprovechar ese pasado. Lo que ya viviste, pues que tenga un sentido, que cobre un sentido. Pero eso no lo mires como una derrota, porque es que eso no es devolverse. ¿Qué es que yo me dejé provocar? ¿Eso será una derrota? No. Ese es un reconocimiento de la vulnerabilidad. Todavía soy vulnerable, todavía tengo derecho, todavía estoy en ese camino, pero por lo menos ya estoy en el camino. Es que antes ni me asomaba. ¿Por qué? Porque el orgullo no me lo permitía y decía, no, son pendejadas. ¿Sí? Es eso. José, ¿ibas a preguntar algo? Sí, me queda muy claro la diferencia entre soñar y el sueño. Eso. Soñar requiere un proceso más de conciencia. Claro. Que el soñar. Sí. Sin embargo, me gustaría un poco más de poder diferenciarlos, porque si bien, como dice un dicho, de buenas intenciones está lleno el camino. Claro. En soñar es estar en el mundo de la ilusión, y estar en el mundo de la ilusión es estar en el mundo de Maya, como lo conocen los orientales. Es en algo que probablemente no tenga asidero, que no tenga raíces, que no tenga cimientos y que se construya desde un castillo de naipes. Y por supuesto el castillo de naipes seguramente se va a derrumbar mucho más fácil que el que fue construido con las bases sólidas, con las simientes, con todas las pilas del edificio para que ahí se construyeran esas columnas y finalmente, ayúdame, se pongan ahí las columnas, las vigas, yo qué sé, todo eso que ustedes los ingenieros manejan. Y claro, o los constructores manejan. Entonces, ¿qué pasa? Que si ya hay una cosa más firme, ahí sí tú te puedes atrever a soñar. Y entonces el ingeniero sueña desde que está haciendo los pilotes allá abajo, sueña con el edificio de los 25 pisos, pero sueña sobre bases firmes. El otro es un iluso, se mete a construir porque cree que es cuestión de poner un ladrillo sobre otro, pero si no sabía de cálculo, de todas esas cosas, viene lo del space y se cae, se derrumba. Entonces eso es fundamental. ¿Cómo descubrir en la vida si vas en el camino de la ensoñación o de la búsqueda de tus sueños? Yo creo que la mejor manera es aquietarte, alinearte, y eso implica, como ya lo dijimos al principio, un proceso de introyección, de cerrar los ojos para poder después abrirlos con la confianza y la convicción suficientes. Eso es. ¿Algo más? Bien, vamos.